Y para hablar precisamente de este tema me voy a comunicar en estos momentos con Luis Galarreta, representante del Parlamento Andino y también excongresista de la República del Perú. Un gusto tenerlo, Luis Galarreta, a este espacio. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Importante lo que se viene hablando, en todo caso, eso me gustaría abordar con usted. Hay diálogos de por medio, hay conversaciones avanzadas. ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque estuve yo ahí en el punto de la frontera y recogí muchos testimonios de personas que forman parte de la comunidad andina, es decir, de esas nacionalidades. Y entre ellos me topé con ecuatorianos, colombianos, y una de las preguntas que me hacían era, bueno, yo soy parte de la comunidad andina, puedo ingresar al territorio peruano, y en la barrera policial, pues lo que le decían todos los efectivos era que necesitaba un registro de salida de Chile, precisamente una resolución del DPI, del Departamento de Policía de Investigaciones de Chile, para poder proceder al territorio peruano. Entonces, me parece importante la visión y si hay conversaciones ya con respecto a estas personas que continúan varadas porque tienen otras condiciones, tienen otras circunstancias, si bien allí hay un primer vuelo que salió para Venezuela y se está enfocando esa problemática, pero también tenemos a ciudadanos pues, que conforman parte de la comunidad andina. Sí, ahí, Carmen, gracias por la pregunta. Creo que hay dos temas que quiero aclarar. Y sí. Primero, si estamos hablando de, digamos, hermanos de países que son miembros de la comunidad andina, creo que ahí la policía de la frontera tiene un grave error. Ajá. Porque existe, obviamente, la ciudadanía andina. ¿Ya? Y la ciudadanía andina permite, pero ojo, no está Venezuela, ¿no? En la comunidad andina salió Así Venezuela es. y lo entiendo. Así es. Pero el caso que tú me hablas de un hermano ecuatoriano, colombianos, Bolivia, Colombia, ajá, ellos no tendrían por qué estar, yo me imagino que la confusión, pero ahí están violando un derecho de tránsito o de libre tránsito de un ciudadano andino. Nosotros, yo por ejemplo soy peruano y adicionalmente soy ciudadano andino. Eso quiere decir que yo puedo moverme en cualquiera de los 5 países de la comunidad, hoy día 4, porque por ejemplo el caso de Chile, que es miembro del Parlamento andino, donde yo pertenezco, ellos no son miembros de la comunidad. Ojalá que regresen a un momento. Ojalá, algún día. Pero ahí hay un problema. Y lo segundo, Carmen, no quería iniciar a hablar de migración. Nosotros en el Parlamento andino tenemos un problema que felizmente creo que este periodo, por lo menos estos parlamentarios peruanos, digamos, donde yo soy parte de los otros 4, somos 5, y de los otros países están tratando de alguna manera de pelear, que es digamos, lo vinculante que debe ser lo que decide el Parlamento andino para justamente la comunidad andina, para que tu televidente lo tenga claro. Sí. La comunidad andina la representan los países y básicamente son los cancilleres. Canciller de Colombia, canciller de Bolivia, canciller de Perú y canciller de Ecuador. Antes estuvo Venezuela, hoy día no está. Antes también estuvo Chile, hoy día no está. El Parlamento andino, digamos, viene a ser como el Congreso de esta comunidad andina, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo de la comunidad andina, que está en Lima, y el Parlamento andino viene a ser el Parlamento de la comunidad andina. A la diferencia de cualquier parlamento de nuestros países, el Parlamento de la comunidad andina, que es el Parlamento andino, viene peleando hace tiempo para que su normativa pueda ser vinculante. Entonces, al no haber esta obligación de vinculante, por un lado le genera la responsabilidad a estos funcionarios que son los cancilleres de cada país, pero sí permite hacer, creo que Gustavo Pacheco ha hecho un muy buen trabajo en la frontera, que puede ser lo que se llama diplomacia parlamentaria. ¿Ya? Entonces la diplomacia parlamentaria permite, por ejemplo, tenemos hasta ahora un problema a veces con Ecuador sobre el tema del arroz con Perú, y entonces cuando tú tienes a parlamentarios de Ecuador en un mismo lugar con parlamentarios peruanos, conversa para que esto se pueda ver a través de sus ministros de comercio. Lo que ha pasado acá en la frontera es que lamentablemente, y hay que decirlo, el gobierno chileno ni comunicó a sus parlamentarios de su país y menos al país limítrofe que es Perú. Entonces ellos han tomado una política, más allá que sea buena o mala, que la discutamos, finalmente es una política autónoma de su país, en desplazar a determinados migrantes, pero desplazarlos pues con cuál lógica, es ponerlos en la frontera, no en Argentina, pero con Perú, porque ellos tienen una frontera también con Argentina, ¿no? Entonces, y creo que Perú, las autoridades peruanas se han dormido, porque cuando ya se veía venir eso, ellos han debido prever que algo venía y iba a haber un problema en la frontera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, como primer punto, señor Luis Galarreta, no hubo una comunicación previa. Y eso es importante decirlo. No hubo. Sí. Correcto. Ahora, destaco también lo que usted ha dicho al comienzo de la pregunta que le hice, en el tema de que
los efectivos policiales peruanos no tienen la información correcta al momento de que los ciudadanos de la comunidad andina, puedan transitar de forma libre y se le está pidiendo un requisito, por ejemplo, como su salida de Chile. Y yo realmente me quedaba en desconcierto, le confieso, porque dentro del complejo fronterizo de Santa Rosa hay una oficina del DPI. Entonces, no entendía el por qué no dejarlos ingresar, si es que incluso en esa oficina podrían pues tramitar su salida de Chile y seguir con su camino. No, y lo que tú me has dicho, yo ahorita termino la entrevista tomando nota para hablar con el jefe de migraciones, porque más allá del problema de nuestros hermanos venezolanos, no tendría por qué afectar a ningún otro ciudadano de la comunidad andina que tiene pase libre en toda la comunidad andina. Es más, yo mañana me puedo mudar con mi familia y los inscribo en el colegio a los hijos y puedo buscar trabajo. O sea, no hay mayor trámite en los países de la comunidad andina. Esto es un avance. Parece que no ha llegado la información y ese es un tema ya que, digamos, en la comunidad andina, es decir, la CAN, ¿no es cierto?, los ministros han debido comunicar, y en el caso peruano, sobre todo a migraciones y a los de frontera, ¿no? Ajá. Ahora, también debo decirle que tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Pacheco ahí en la línea de frontera, y los ciudadanos de la comunidad andina se le acercaban con su documento de cédula. Los colombianos y ecuatorianos les decía, por favor, tome una fotografía de mi caso porque necesito pasar, necesito ingresar. Yo tengo entendido que tengo libre tránsito. Entonces, se tomaron esas fotografías. ¿Se sabe algo de esos casos? ¿Han podido conversar ustedes? ¿Hay diálogos de por medio también con las cancillerías envueltas? O sea, me refiero a las nacionalidades, Ecuador, Colombia, al respecto. Mira, siempre ha habido una muy buena integración y comunicación, ¿ya? Yo voy a hablar con migraciones, de todas maneras, terminando como te digo la entrevista, pero antes voy a hablar con Gustavo, ya que me estás contando que él tomó la foto para ver si hay un trámite en camino y no dobletear el tema, ¿no? El problema, Carmen, y hay que decirlo, nosotros en el Parlamento Andino aprobamos una norma sobre las migraciones. Fue uno de los que más se opuso en el siguiente sentido, que la norma no te dice nada y hay que empezar a decirlo. Todo es crítica a los países de destino, que los derechos de los migrantes, que estoy de acuerdo, ojo, que no hay que maltratar, estoy de acuerdo, que ojo, salvo que vengan a cometer ilícitos a nuestro país, que deberían tener la misma norma y deberían irse presos todos los que cometen ilícitos, pero eso no es pues, la generalidad. Pero lo que voy es que en estas normas y en todos los comunicados que hacen o opiniones de políticos, todos obvian la parte fundamental, que es el origen de la migración. Y en el caso de Venezuela, que es la segunda después de Cuba en nuestra historia latinoamericana, y Haití seguro después, la migración venezolana ya no es una migración normal. O sea, este es un éxodo que ningún país está. Colombia tiene casi más de 3 millones de venezolanos. Perú, ojo, formales, inscritos. Perú debe tener unos 2 millones, entre comillas, formales. Entonces, lo que a mí me molesta mucho y me indigna, Carmen, es la doble moral de varios, porque el Parlamento Andino obviamente hoy día tiene varios parlamentarios que son pues del grupo bolivariano, etcétera, que no se atreven a mencionar una sola crítica al problema de origen. ¿Cuál es el problema de origen? Que hay alguien que gobierna en su país, en este caso Venezuela, hay un dictador que se llama Maduro y que obliga a toda esta pobre gente a salir corriendo de su país porque no hay condiciones de vida normales, porque no hay libertad, porque no hay comida, porque no hay salud. Y entonces a mí me parece, no se va a poder arreglar esto cuando, claro, todo el mundo estamos preocupados y nos parece bien en cómo solucionar el de hoy día, pero el origen nadie lo quiere tocar. Y el origen está en el país que llega una persona al gobernar y lo destruye y hace que corra, no una migración. Perú, muchos peruanos, Carmen, en los 80, por unos años por ahí, viajaron a Venezuela y los venezolanos se acuerdan mucho. Yo he estado en la Venezuela de Chávez y Maduro en 5 oportunidades, con María Corina Machado, con Leopoldo López, antes que lo metan preso, después que se tuvo que escapar. Y lo que uno veía en Venezuela se veía venir. Entonces, lo que se veía venir era una situación de un éxodo terrible. Entonces, todos han mirado de costado. Hoy día nos ha explotado en la cara esta situación que en la calle de Lima, y seguro que en todas las provincias del Perú, cuando he viajado a 2, por lo menos he visto, migrantes con sus criaturas en los brazos, que la verdad que es muy doloroso. Sí. Pero hay que poner los puntos sobre el y la génesis, ¿no? El trasfondo, el origen de todo esto y de qué forma también podemos sentarnos a la mesa todos los involucrados, pero siendo sinceros, honestos y transparentes de las acciones que van a venir. Ahora, yo le comento algo, señor Luis Galarreta, se está anunciando y se está viendo, incluso con los reportes diarios a esta última hora, que hay más
migrantes indocumentados que están llegando a esa zona. Es decir, lo que podría convertirse, esto es en el paso previo para apuntarse, empadronarse desde el lado de Arica y comenzar un vuelo. Ahora, se dice también desde Chile que podría haber vuelos desde Santiago. A ver, esas coordinaciones, esos primeros vuelos, como incluso lo dijo Gabriel Boric, que sería un triunfo diplomático, podría paliar de momento una situación. Pero ¿qué pasa ahora que usted es, bueno, el representante del Parlamento andino con estos casos que yo le comento? Y segundo, con los casos de los ciudadanos haitianos. Yo he visto muchos ciudadanos haitianos y necesitan una visa para pasar al Perú, a menos que ellos pues cuenten con algunos hijos, ¿no?, chilenos, y que además tengan la cédula permanente, porque hay un convenio bilateral entre Perú y Chile que les permitiría el tránsito si es que tienen la documentación en regla y tienen esa condición. Pero muchas veces no tienen la cédula permanente ni tienen los requisitos previos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, al parecer se va a convertir esto en un embudo, en una situación de que todos van a llegar en ese punto para previamente, luego, en un futuro, ¿no?, entrar en un catastro, empadronarse e irse a Venezuela. Los que quieren irse a Venezuela, porque no todos quieren irse a Venezuela. Eso también es importante decirlo. Sí. No, y como tú dices, lo que se tiene que hacer aquí, Carmen, evidentemente, es un tema más del lado ejecutivo, ¿ya? Y no es que yo diga que no, el Parlamento andino puede hacer la política, como te decía, la diplomacia parlamentaria, pero los cancilleres de nuestros países tienen que conversar. Ahora, el problema también es que se ha politizado de tal manera, y tú sabes que en el caso Perú, con Colombia, y no es porque nosotros querramos, es por el señor Petro, se ha generado pues estas diferencias. Y yo espero que se hagan un paréntesis a esos comentarios, porque hoy día tenemos algo que nos ha explotado, como te decía, en la cara, una situación. Por ejemplo, el caso de Haití. Tú lo has mencionado, porque claro, a veces pasa un poco invisible Haití, ¿no? Porque claro, Cuba obviamente la madre de todo esto, después ha venido Venezuela, pero Haití ha estado siempre ahí también con muchos problemas. Y yo creo que finalmente, si los cancilleres se ponen de acuerdo, vas a poder darle cuáles son los documentos que se requieren, hacia dónde van a ir, o sea, quiénes son los que van a ir. Y evidentemente aquí yo sí creo que hay que tener también, ver hasta qué dimensión uno puede recibir. La migración siempre tiene cosas positivas, ojo, no es verdad que la migración te trae un determinado grupo de seres humanos, es decir, de ciudadanos, en el cual tu estado de destino, donde vienen estos migrantes, no ha invertido un centavo en formación, en educación, y ya vienen, digamos, como personas, digamos, que han tenido más bien invertidos por otro estado. O sea, generan en la economía más bien un tema a veces positivo. Pero cuando la migración es tan desordenada como tenemos ahora, evidentemente no lo va a generar así, ¿no? Así que yo creo que eso pasa por los cancilleres, que tengan que reunirse y ver, como tú señalas, los temas relacionados a qué documentos se necesita, cuál es este puente aéreo que se puede hacer. Ahora, como tú bien lo has dicho, tampoco pues un avión cada qué tiempo, eso no te va a paliar, digamos, te va a paliar ahorita el problema de la frontera, pero mira, ya hay 250, creo que escuché hace un ratito cuando estaba esperando entrar con ustedes, que ya han llegado nuevos, ¿no es cierto? Entonces, salen unos, van a llegar otros, y probablemente ese punto, si no se hace una solución de Cancillería, se termine siendo un punto más bien de mucha congestión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos nosotros a seguir con este tema, claro que sí, y sobre todo DNews le pone mucho foco al tema de la migración. Hay muchos temas, es complejo abordarlo, porque tienes un drama humanitario y a la vez también tienes una ciudad Tacna donde ves a muchos venezolanos en las calles, acampando en las calles, sin ninguna oportunidad, incluso también las quejas por parte del pueblo tacneño de una inseguridad ciudadana que galopa, y eso también preocupa a los peruanos. Solo para terminar, como te digo, o sea, yo sí creo que hay un tema humanitario muy lamentable, pero yo voy a la doble moral de quienes plantean cómo resolverlo, pero ni el señor Petro, ni el señor Boric, creo que el señor Boric sí, pero ni otros critican lo que pasa en Venezuela. Y entonces, para poder terminar esta situación terrible, por ejemplo, la OEA tendría que hacer su trabajo político en Venezuela, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, que se demoró 1 año o 2 años, creo, para recién decir que había violación ahí en Venezuela, que o sea, todo el mundo lo sabía. Entonces yo creo que hay que solucionarlo siendo honestos y francos. Honestos y transparentes, así es. Exacto. Siendo sinceros. Gracias. Siendo sinceros. Muchas gracias a Luis Galarreta, representante del Parlamento andino y también es congresista de la República del Perú. Un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días. El gusto es mío, muy amable.